Pasamos Gracias, gracias. a la siguiente ponencia, precisamente relacionada con el último tema que estábamos abordando, sobre la enfermedad renal y el alcoholismo por parte de la doctora María Eugenia Figueroa. Eh, Sí, eh, ella es, ¿cómo están? ella es doctora en psicoterapia, maestra en terapia familiar y de pareja, psicoterapeuta sistémica relacional, eh, tiene formación internacional en modelos sistémicos relacionales, se ha formado en diferentes países, en Estados Unidos, en Francia, y tiene una serie de diplomados y varios libros en los que ha expresado eh, sus conceptos, sus investigaciones. Precisamente tiene un libro sobre enfermedad renal crónica y enfoque integrativo, dice. Las voces del duelo en el COVID-19 es otro libro también en el que ella plantea sus conceptos, ¿no? Le damos la palabra entonces ahora a la doctora María Eugenia Figueroa con este tema alcoholismo y enfermedad renal. Adelante, Maru, por favor. Sí, muchas gracias, buenas noches, gracias a todos mis maestros que me anteceden y a todos ustedes, presidente Marco, muchas gracias y buenas tardes a todos, bienvenidos. Queremos comentarles desde el enfoque NANTLI que el enfoque del terapeuta, reconociendo su apego, sus prejuicios a él mismo, siendo un instrumento de acompañamiento en la mirada sistémica, respetuosa y compasiva, comprometido en el quehacer profesional, ético, humanitario, abierto a los diferentes diálogos y construcciones, teniendo presente la complejidad de la complejización, de la singularidad de cada evento. Entonces, hablando de la prevención, como nos está diciendo el doctor hace ratito, ¿no? Pues nosotros en ANTLI lo que hacemos, tenemos 4 grupos, hablando de la prevención, 4 grupos, que también se los ponemos aquí para si ustedes gustan igual incursionar en esta etapa tan hermosa que es de acompañamiento. Tenemos un grupo de duelos, el grupo Háblame, que es prevención en el suicidio, el grupo de adolescencias y el de escuela para paz. Y estamos hablando en esta situación, pues, de cambios. De hecho, Aristóteles, por ejemplo, marca 3 rubros específicos. Dice que específicamente estaba la infancia, que estaba la adultez y estaba la vejez, ¿no? Entonces, la adolescencia, hello, hay que buscarlo. Y para esto, bueno, esto ya lo sabemos nosotros, son las fases del alcoholismo, que Jelinek también nos habla en determinados momentos cómo se van pasando y que toda esta historia, bueno, son las fases, la psicológica, la de dependencia y una situación complicada de ya llegar a situaciones graves. Los efectos a corto plazo de esta historia del alcoholismo, bueno, son múltiples, ¿verdad? Pero estamos aquí poniendo 5. Las alteraciones motoras, las emocionales, lo de memoria, pérdida de conciencia y la impulsividad. Nosotros, ya recordando lo que ahorita nos decía el doctor Adame acerca del cerebro, que es algo muy importante, por eso quise un poquito empezar con esta historia de lo del cerebro y sus cambios, y también esto que no podemos dejar de pasar de largo, ¿no? Que son los efectos a largo plazo y que son esa circularidad, principio y fin, que va y viene, y que hay trastornos emocionales, que hay un deterioro también, un daño en un adolescente. Recordamos, y lo han dicho muchas veces, que la adolescencia, bueno, pues adolece de una personalidad aunque está Erickson nos dice en el pensamiento concreto, ¿verdad? Ya, pero sí de alguna manera no tiene, como está diciendo el doctor Adame, no tiene esta conciencia plena y está también, además que está en el descubrir, en el, ay, bueno, vamos a ver esto, vamos a ver aquello, y también busca ese sentido de amor, de pertenencia con los compañeros. Hay cambios estructurales en el cerebro también, por supuesto que sí, y las etapas del ciclo de la adicción, ya lo comentaban mis compañeros, pero es interesante volver a recordar, por ejemplo, las funciones que se tienen en los ganglios basales, ¿no? Que refuerza el comportamiento de consumo, y que también en la amígdala, que está en toda esta historia de las emociones, y que se puede observar esta situación vulnerable de irritabilidad, de inquietud, y por supuesto la corteza prefrontal. Sí tenemos que hablar de esto, que es la responsable de las funciones ejecutivas, ¿no? La capacidad de organizar estas actividades y estas situaciones, ¿no? Entonces tenemos estas etapas que es interesante no recordar, no que la adicción es no, si escribimos la palabra adicción, la palabra es no, adicción a hablar. ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotros? Y aquí dice, hola, ¿qué tal? Soy alcoholismo, ¿no? De esta película que muchos de nosotros hemos visto, dice, estoy en contra del alcohol,
por eso tuvo mucho para que se acabe. O sea, la ironía, el humor que también nosotros hemos encontrado, ¿no? Entonces, la enfermedad renal, ese es por un lado, pero la enfermedad renal nosotros sabemos que los riñones tienen una parte muy importante dentro de nuestro cuerpo. Esta es una investigación de mi doctorado que hice hace muchos años en el hospital, y la enfermedad renal crónica entonces constituye una condición médica de alto impacto. O sea, hay un número bastante importante de enfermos renales y que están afectando al mundo entero, ¿no? Entonces, dentro del contexto complejo también, se aparecen situaciones muy complicadas en el avanzar. Entonces, el alcoholismo como una expresión también mirado desde el duelo, ¿no? O sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Y estoy, quizás ustedes me están yendo conmigo, Maru está hablando de la situación de la adolescencia, está hablando de la enfermedad renal y está hablando del alcoholismo. ¿Cómo es que se unen estas situaciones? Bueno, en esta investigación que yo realicé, la hicimos bastante importante, tanto como en hombres y mujeres, que pedían ellos el, la atención. Y en esa nosotros, en la primer consulta, nosotros hacíamos la historia clínica y en ella observábamos dos puntos importantes. El primer punto, que muchos de nuestros pacientes no habían tenido el cuidado en la alimentación, en la ingesta del refresco como es la Coca-Cola, y también en la ingesta masiva del alcohol. Entonces, yo apliqué varias pruebas psicológicas que ahorita les vamos a mostrar, pero bueno, pues el cuerpo se enferma, el alma anestesiada. Este proceso puede desatar estados depresivos cuando tenemos este proceso de la enfermedad de por sí misma, de perder la salud, de este proceso de duelo, pero también la otra situación que los ha llevado a perder su salud. Entonces, la aplicación del Zoom, que nosotros lo aplicamos, todos lo conocemos, nosotros aplicamos una batería psicológica que fue el Zoom, el BED, el Audit, y también interesante, aquí lo tenemos, es muy fácil de que ustedes lo puedan bajar, el Audit, y que lo puedan aplicar. Eh, Hablando del cuerpo que se anestesia, pues sí, porque en algunas ocasiones se sabe que nosotros podemos estar hablando y pensar no me pasa nada, voy a una fiesta, quiero convivir, pero si yo estoy en este proceso pasando, ya sea por una enfermedad o no, y entonces empiezo a recordar todo este dolor que ha sucedido y no lo tengo claro qué es lo que está pasando, por supuesto que sí, voy a tener momentos diferentes en el alcohol en sangre, ¿no? Por ejemplo, una copa tiene 14.5 mililitros de alcohol y en una hora, por lo regular, una persona consume 3 o 4 copas. Entonces, hay ciertos procesos también dentro del consumo del alcohol que da hilaridad, que tenemos y movimientos motores, que a veces ya tiramos el vaso, el café, y entonces dicen, ya estás borrachito, ya esto y lo otro, pero lo que pasa es que va llevando un proceso el alcohol dentro de nuestro cuerpo y entonces vamos cambiando. Hasta llegar, como el alcohol es un depresivo del sistema nervioso central, entonces hay una situación también de que empezamos a recordar muchas cosas y empezamos a llorar, ¿no? Entonces, bueno, desde el enfoque sistémico, yo soy terapeuta sistémica relacional, nosotros sí intervenimos a las familias, sí miramos toda la queja, sí observamos y observamos que el alcohol o la enfermedad del alcoholismo no es como tal una enfermedad de la persona, sino que involucra todo el contexto, o sea, la queja que llega y que se presenta dentro de la consulta, le traigo a mi adolescente, mi hijo, porque está tomando, ya destruyó la casa, nos pegó, etcétera. Pero más allá de esa queja, o como decía hace ratito el doctor también, del consumo de la marihuana, nosotros sabemos que la primer elección de droga es el consumo de la marihuana cuando hay un duelo de la separación de los padres, o hay una situación de separación, y entonces en el alcoholismo pues es una experimentación también de los jóvenes adolescentes, ¿no? Entonces, tenemos muchos retos. Yo creo que después de la pandemia tenemos grandes retos todos nosotros los terapeutas, y que las historias de vida y preguntar acerca, hacer preguntas circulares, tener curiosidad, como el doctor Chequín nos ha enseñado, tener todo este acercamiento de respeto y de amor por el que sufre, porque finalmente está
padeciendo situaciones no gratas, ¿no? Y obviamente está el dios Baco, ¿verdad? El dios Baco que está re guapo, bueno, pero pues ahí anda el dios del Baco. El dios Baco, recordemos que es el dios que se le nombra así por el alcoholismo, ¿no? Aprender aprendiendo, Bason nos habla de esto y aprender de nosotros, de los adolescentes. Entonces, ya hablaron bastante acerca de los síndromes el síndrome normal de la adolescencia y todo lo que está pasando, todo lo que sucede en él, la búsqueda de la identidad, lo que los adolescentes aman, desean y pretenden restaurarse. Y son muy importantes los amigos, entonces hay que acompañar a los padres en ese sentido, porque dice, es que mi hijo ya no quiere ir conmigo, es que mi hija se quiere quedar en casa. Bueno, es que tu hija ya es adolescente y mientras que tú estás en una etapa ella está en la etapa de la adolescencia, también a veces inclusive se observa dentro de los sistemas la segunda adolescencia, ¿no? Entonces nosotros podemos observar que hay cambios. Entonces, si estuviera aquí mi maestro Bejos, nos diría pues el árbol de las adicciones. Entonces, vamos a ver cuáles son nuestro árbol, cuáles son las conductas que afectan la vida, los troncos, los pensamientos y las conductas, la raíz, la génesis de la adicción. Por supuesto que sí, nosotros participamos en un estudio de las triangulaciones. Recordemos a la doctora Lynn Hoffman cuando nos habla de que cuando encontramos un triángulo dentro del sistema familiar, pues vamos a encontrar 21 más. Entonces, por supuesto que sí, hay triangulaciones y una de esas es esta canción que muchos de nosotros hemos cantado de La Patita, ¿no? Que dice que de ahí en la actualidad de Cricri, habla de la patita, va al mercado y va entonces poniéndonos enfrente que es un pato sinvergüenza y perezoso. Entonces, también, como decía el doctor, perdón, doctor, pero tú estás ahí, yo estoy retomando nomás lo que dijiste, maestro mío. Entonces, pues sí, es como parte de esta historia, del contexto social que nos abraza y que nos dice, mira, aquí estamos y nosotros seguimos cantando a ese hombre, hablando de masculinidades, ese hombre, y para nada, porque nuestros hombres mexicanos son hermosos y nuestros hombres tienen valores y nuestros hombres son extraordinarios, pero bueno, un día hablaremos de masculinidades. Pero sí, entonces, combinada la enfermedad, combinada los duelos, combinada todos los cambios y la hipermodernidad, no, pues así que hay tela para dónde tejer. Entonces, bueno, entonces estas culturas del adolescente, bueno, pues nos llevan a muchos estudios y necesidades, ¿no? De reafirmación, hay vulnerabilidades, hay transgresiones. Tenemos, por ejemplo, en la red esta historia de las adolescencias, o sea, por favor, ¿quién no ha visto ahorita en Netflix la adolescencia, ¿no? Las adolescencias. Es una película muy clara que no tenemos que ir a otra parte del mundo porque aquí lo hay, o sea, desafortunadamente están viviendo cambios bastante dolorosos nuestros adolescentes, ¿no? Hay rechazos y hay también esta simetría, ¿no? Václavic, que decía uno de los principios de Václavic, es todo comunica. Entonces, por favor, que todos nos están comunicando nuestros adolescentes y hay una situación complicada. Drogas y adolescencia, las influencias familiares, por supuesto que sí. Y entonces dirán, Maru, ya estate quieta, ya dinos a nosotros qué pasa con alcoholismo y enfermedad. Bueno, lo que pasa con el alcoholismo y la enfermedad es la siguiente, rápidamente lo que les voy a presentar, que es algo que me parece preocupante desde que yo lo estudié, esta investigación. Eso, o sea, la verdad es que es increíble, a mí me parece increíble y lo escuché en algunas ocasiones del doctor Marco, que llegan a nosotros las personas y que aquí dice, en el área de salud mental, el 13.2% habían recibido atención psicológica y el 86.8% no habían sido atendidos nunca por un terapeuta. No sé, a mí me gustaría tan solo estar sola resultado poderlo abrir, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a seguir adelante, pero es un reto el que todos nosotros actualmente tenemos. Entonces, el modelo médico de la enfermedad renal crónica nos habla de la psicología también, por supuesto, de la salud, y nosotros podemos observar lo que les comentaba, que los riñones se encuentran en la parte posterior de nuestro cuerpo, la enfermedad renal crónica
es una situación en la cual se pierde la función del riñón y cuando es crónico, que es a largo plazo, porque se empieza también, o sea, no hay un cuidado, no hay un amor, no hay una conciencia acerca de qué es nuestro cuerpo. Entonces, la enfermedad renal crónica se define como la pérdida progresiva, o sea, es poco a poco, progresiva y definitiva del funcionamiento del riñón. Yo estuve en los hospitales, en el área también de trasplantes, y cuando pues los psicólogos y todo el equipo teníamos que entrar a la cirugía, que la cirugía a veces tardaba 6, 8 horas, una cirugía, a veces 4, dependiendo, yo los llevaba durante todo un año a los pacientes para aquellos que iban a hacer para trasplantes, o sea, los acompañaba y entrábamos a la cirugía, y les puedo decir que el riñón vivo, o sea, es precioso, anaranjadito y precioso. Y cuando ya tiene la enfermedad renal, que ya no sirve, es un deterioro, ya que no puede dar su función el riñón, es muy triste, es oscuro, negro, es la muerte, ¿no? Entonces, todo este proceso, cuando los padres donaban sus riñones a sus hijos después de que estaban enfermos, es un proceso muy doloroso, porque a veces en algunas situaciones el ya no es compatible a veces y hay rechazo. Entonces, podemos observar también, por ejemplo, les traje algunos de los textos de nuestros pacientes. La mayoría de lo que yo encontré en la investigación, de las situaciones, de la historia clínica, es que había abuso sexual, ingesta de alcohol excesivo y obviamente consumo a veces de algunas drogas y exceso de consumo de refrescos, de la Coca-Cola, ¿no? Había gentes que decían que, bueno, a veces tomaban 3 o 4 Coca-Colas, ¿no? Y también un problema aquí en el estado de Tlaxcala, donde las industrias, bueno, tiraban los desechos de las empresas a las aguas, entonces están contaminadas. Y tuvimos un alto número de personas que tenían enfermedad renal crónica. Entonces, tener una manguera, uno de estos contextos de mi paciente, decía, tener una manguera en mi panza es algo que nunca pensé llegar a vivir. Es difícil para mí, me dializan, ¿qué voy a hacer? Nadie me comprende, me han dado calambres en el estómago, en la boca, me duele mucho, me dializan, me operaron, no quiero mi vida, ¿no? No quiero mi cuerpo, soy un monstruo. Que me quiten eso, me tomo 14 pastillas diarias. O sea, es una situación seria de salud la que se tiene en el estado cuando aparece esta enfermedad. Entonces, obviamente viene un duelo, los pacientes, el duelo ya lo sabemos, la palabra doliente procede del antiguo participio activo latín dolens, en ti. Entonces, todo duelo duele. El duelo nos enseña muchas cosas, el duelo es un maestro. Entonces, cuando ya pasaban toda esta historia de, de la enfermedad, pues llegaban, por supuesto, que a veces en algunos momentos, pues a la muerte, y en otros momentos sí se restablecían. La verdad, ya toda mi investigación de todos mis pacientes fallecieron, no hay ninguno vivo en ese entonces, pero sí nos enseñó bastante que el alcohol sí afecta a los riñones, por supuesto que afecta al páncreas, afecta al hígado y nuestra vista, nuestro cuerpo, pero sí es una situación muy importante y es un como condicionamiento para tener mayor valía y cuidado con nuestro cuerpo. Entonces, estas son algunas de las tablas de la investigación, que son muchas, pero que hablan de la calidad de vida también, ¿no? O sea, no pueden comer adecuadamente, no pueden, como lo leí, toman 14 pastillas, no duermen bien, no pueden tomar un vaso de agua. O sea, esto es un privilegio para nosotros, tomar un vaso de agua. Y bueno, pues ellos masticaban a veces algún chicle, alguna situación como para salivar. Su alimentación también cambia, la cuestión motora se afecta, los dolores, la comezón en su cuerpo. Entonces, el estrés, por supuesto. Y también algo importante desde los sistemas familiares es que si uno de ellos era el proveedor del sistema familiar, ya no lo va a poder ser. Si era el hijo también, recordemos el duelo por la pérdida de un hijo. O sea, es múltiple esta situación cuando se pierde el riñón eh, porque se ha consumido bastante alcohol en el adolescente. Nuestra En investigación, 5 minutos, Maru.
Entonces, nuestra investigación tenía mucho que ver con toda esta historia que es la prevención del cuidado de la salud, ¿no? Y por otro lado también, pues a nivel mundial, tenemos una situación importante de lo que es el alcoholismo. O sea, nosotros podemos ver que hay consumo de alcohol en muchas partes del mundo y que esta situación pues también no nos deja claro, no nos deja claro que nos afecta, ¿no? Aquí algunas de las investigaciones, recuerden que yo pertenezco también a Relates, los invitamos a Relates ahorita que vamos a tener otra investigación. Esta es una investigación que habla acerca de el consumo del mundo en el alcohol, ¿no? Entonces, no sé si tengan algunas preguntas. Quiero dejar como palabras claves la Gracias. adolescencia, la adolescencia, todo ese proceso de duelo que se ve en la adolescencia, la experimentación de varios tipos de sustancias, del alcohol, una mala alimentación inclusive también, sistemas familiares rígidos y también pobreza, porque tengo que decir que la enfermedad renal también tiene que ver con una situación socioeconómica importante. Adelante, doctora. Gracias. Pues está interesante ponencia también de la doctora María Eugenia Figueroa. ¿Quién le quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Ya sabemos que se tarda un poquito la latencia, ¿verdad? Para hacer algunas preguntas, pero está aquí disponible este tema del alcoholismo y la enfermedad renal, ¿no? Todos los padecimientos que implica, pero también cómo llegan a esos niveles de alcoholismo como para dañarse los riñones, ¿no? ¿Quién quisiera hacer algún comentario o pregunta? Sí, tan solo en lo que van cuestionando las preguntas, tan Sí, solo la población que tuvimos era muy alta también en varones. La mayoría de los varones inclusive tenían también tendencia suicida y a las bolsas de diálisis a veces ellos mismos les inyectaban algo más porque no podían con esta situación del cuerpo. Recordemos que para el adolescente es muy importante el cuerpo y el aroma que se desprende del paciente renal pues es diferente, podríamos llamarlo así, y sí, también les afectaba eso, ¿no? Les afectaba su sí. alimentación, los Pues mira, calambres. la doctora Fabiola Fragoso dice que como docentes, ¿cuál sería la acción preventiva más importante e impactante que podemos llevar a cabo con los jóvenes? Y tu compañero del Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, Nantli, quiere hacer también un comentario complementario a o una pregunta para ti. Adelante, por favor. Y bueno, de la doctora Fabi, hola doctora, mucho gusto en saludarte. Pues yo creo que uno de las cuestiones preventivas es primeramente lo que yo hago en la escuela, yo hago en mi consulta, que es atender las primeras infancias y acompañarlos en el manejo del estrés, ¿no? Actualmente hay muchas técnicas como el mindfulness, como el cuidado, como los grupos que nosotros tenemos, donde los adolescentes se muestran tal como son, la atención a los padres y también la importancia en los primeros momentos acerca de la alimentación. Hay algunas ocasiones en las cuales el bebé nace con bajo peso y que también, bueno, es importante tener en cuenta ese peso que se tuvo del bebé y ese crecimiento y desarrollo de los padres. Por otro lado, les voy a comentar que un 72% de los pacientes que nosotros atendimos tenían abuso sexual, habían tenido abuso sexual. Entonces hablamos de sistemas familiares con secretos, con rigidez y con, dijera el doctor Linares, no una crianza cuidadosa y respetuosa, nutricia, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que hacer, como el ejercicio también, como el desarrollo de las habilidades, pero lo más bonito es como la escucha. O sea, Virginia Satir nos decía, creo que lo más importante es que me veas, que me toques, que me escuches, que me hagas sentir que estoy presente. Muy bien, gracias, Maru. Pues adelante, Nantli. Bueno, doctora, buenas noches. Ahora sí que yo tengo la oportunidad de colaborar con la doctora Maru y eso me ha dado la oportunidad de irle escuchando a lo largo de las semanas, de los meses. Y algún día hizo un comentario respecto de esta cuestión. Pongo el contexto. Yo
tengo diabetes, una enfermedad crónica, y alguna vez me cachó tomándome un vaso de refresco y me dice es que esa es una conducta suicida. Y justo fue lo último que comentó la doctora. Me impactó mucho. Sin embargo, ahora cada que, por ejemplo, llego, estoy en la casa, 6 de la tarde, está lloviendo, estamos aquí en Zoom, es un cafecito. Tomo el café, voy a pegarle el trago y sus palabras, la doctora, retumban todos los días en mi cabeza y chin, es una conducta suicida. Pero lo quiero relacionar un poquito, y perdón que me extienda, pero creo que es necesario, lo quiero relacionar un poquito con la ponencia del doctor Armando Quirós. ¿Cómo, cómo, cómo reconstruyo mi identidad? O sea, ¿cómo, a pesar de que soy consciente de que soy diabético, de que la conducta es suicida, de que poco a poco se va generando el daño, conozco personas con enfermedad renal crónica, así de hemodiálisis, he visto cómo sufren, cómo se reconstruye la identidad de tal suerte que pueda superar el impulso? Pues ya no hablemos de adicciones fuertes, de tomar una taza de café que sé que a corto, mediano y largo plazo va afectando el riñón, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, Que muchas gracias, Maru. creo que se está pasando por un proceso de duelo. Yo creo que también hay lealtades invisibles. Yo creo que no es fácil ahorita, después de la pandemia, todo lo que estamos viviendo. Yo creo que no hay que generalizar. Yo creo que cada persona tenemos una historia que contar. Entonces, y también nos conocemos, ¿no? Nos conocemos. Es como cuando Eve me decía, no, pues yo me inyecto y ya, me controlo y me baja, ¿no? No es así. Es como todo un proceso de autocuidado y de amor personal, ¿no? Yo creo, por ejemplo, Maturana nos ha enseñado, decía, creo que lo más importante es siempre mirar el amor. Y otro doctor decía, bueno, sí, pero cuando el poder interfiere el amor, entonces hay una situación como complicada. Entonces yo creo que todo caso que llega a nosotros dentro de la prevención siempre es muy interesante escuchar a la familia y tenemos como algo, la pregunta del milagro en terapia familiar, la connotación positiva, la curiosidad, las preguntas circulares y sobre todo siempre brindarles al paciente que llega con nosotros esperanza. Creo que es algo fundamental para todos nosotros como terapeutas, que el paciente que entra llegue con esta situación y entre y salga con ese respeto que nosotros debemos de tenerle y con esta esperanza que él llega en pedazos, llega en un proceso de duelo, llega rechazado, llega sintiéndose mal. Entonces, lo más importante siempre es estar ahí con una epistemología adecuada y con manejo terapéutico y con un equipo terapéutico en supervisión. Nosotros tenemos que estar en supervisión y siempre en constante preparación para que miremos y ayudemos a las personas a que aprendan a mirar. Las aves no vuelan solas, es una de las muchas frases que me gustan, volamos juntos. Ese es un vuelo, por ejemplo. Estamos juntos aprendiendo nuevas formas de ser. Entonces, yo creo que eso lo puedo decir, que es muy importante el cuidado del cuerpo. Es importante que pues no lleguemos hasta una enfermedad renal crónica. Es importante que haya un autocuidado y esperanza en nosotros y irnos acompañando con nuestros hermanos y con nuestros familiares. Muchas Muchas gracias, Maru. Pues con eso damos por terminada esta ponencia por cuestiones de tiempo. Le brindamos un aplauso a la doctora María Eugenia Figueroa, muy amable, muy interesante el tema. Y pues pasamos a la